Bueno, amigo, ¿qué es lo que te ha sucedido en este momento? Mira, ve, justamente hoy, hace más o menos como 20 minutos, o quizás un poco menos, ya he ido a reclamar el pago que me debe en el Baratón, en la casa del señor Grove Susaníbar Valerio, ya, el cual el señor muchos ha jactado ser mi amigo, pero lamentablemente que es un tipo de persona bastante ignorante en el tema. El señor me debe un mes de trabajo, el cual yo he ido a reclamar el día de hoy. Al reclamar, el señor simplemente se niega a pagarme. Se niega a pagarme el total de mi sueldo, porque aduce de que tengo que hacer el inventario de su negocio, ¿ya? Donde ese negocio dentro de 2 meses recién se termina de hacer ese inventario, y que no tiene por qué ir a cobrar si mientras no le entrego su inventario. Todas las heridas que estamos viendo son... ¿Quién te ha hecho? El señor Grove, porque le iba a reclamar mi pago, el señor de frente me ha tirado un baldazo de agua, ¿ya? Porque le estoy reclamando, y encima y nos hemos ido las manos y el señor ha agarrado el balde y directo me la tiró a la cabeza. ¿Tu trabajo con él era... ¿En qué consistía? Yo estaba como encargado del negocio para dirigir lo de la entrada y salida de barrotes. Ya. Pero tanto él solo se han ido personalmente, ustedes se han ido... Entre los dos. Después de ahí me han agarrado ellos los otros trabajadores, ya, y donde el señor ha aprovechado para poder allanarme más algo. ¿Con otros trabajadores? O sea, entre varios también. O sea, los otros dos simplemente me han agarrado para no pelearme más. Y al agarrarme ellos, el otro ha aprovechado, ya, y de frente se ha venido encima. ¿Hace cuánto tiempo que lo conoces? Ahora ya, a Grove lo conozco desde la infancia. ¿Son amigos, ¿no? Sí, hemos sido amigos, hasta ahora. O hasta ya, hace una semana atrás, cuando yo dejé el trabajo por mejoras de otro trabajo. Claro, natural. Pero tenemos entendido también de que el señor tiene ya ese tipo de carácter, hasta incluso con otros trabajadores también. Sí, lamentablemente que todos los trabajadores que llegan ahí, 1000 veces prefieren pedir, cobrar y retirarse al día siguiente. Porque saben muy bien de que si van al otro día, o sea, si trabajan un día más, Dios no les paga. ¿Qué medidas vas a tomar ahora? En este momento yo presento mi denuncia policial, ya por agresión física, ya, y el día lunes me estoy acercando al Ministerio de Trabajo, ya para presentar mis derechos. ¿Tienes un contrato firmado? No hay ningún contrato firmado, ya. Afortunadamente, lamentablemente no tengo un contrato firmado. Tengo solamente un folder ahí donde dice planilla, que simplemente se firma las horas de entrada y salidas. De su negocio. De su negocio. Yo ruego de repente que ese documento no lo rompa. Pero el resto de los trabajadores conocen que yo estoy trabajando ahí. Claro, hay testigos, ¿no? Hay testigos suficientes. Yo tengo 3 meses trabajando en ese negocio. 3 meses. 3 meses. Faltando como una semana para retirarme, le comenté de que no iba a estar ya trabajando en el negocio porque me había presentado otra cosa mejor. Y los resultados son estos, que el señor no me quiere pagar y ahorita ha venido de frente a la agresión física. Porque le he ido a reclamar simplemente un derecho, en lo cual yo creo que estoy prevaleciendo. Okay.